Hola, buenos días. Buenos días, profe, con Lilian López. Hola, Lilian, ¿cómo amaneció? Muy bien, gracias, profe. Uy, no me alegra mucho. ¿Quién más ha llegado? Por ahí está Ricardo. Ricardo, buenos días. Hola, Miguel, buenos días. Está conectado. Profe, buenos días. Compañero, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Patricia, buenos días, ¿cómo está? ¿Quién más está por ahí? Ricardo, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿Cómo, compañeros. cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. Hola, Víctor, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Hola, Patricia, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios y a la Virgen. Bueno, me alegra mucho. Buenos días, Patricia. Hola, Lili, ¿qué más? Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue con sus talleres? ¿Pudieron repasar? Cuéntenme un poquito cómo van. Bueno, de repasar, sí, sí se trata. Son muchas cositas, pero bien. Con Sí, inquietudes, pero aquí voy. Sí, señor. ok. ¿Qué dudas tiene, Patricia? Cuénteme en qué le podemos ayudar. Profe, Señora. en el segundo ejercicio yo sí tengo muchas dudas porque pues el video suyo es muy gráfico y muy explícito, pero Sí, pues como estamos apenas iniciando en este proceso y pues la verdad yo nunca había hecho este tipo de análisis financieros. sí, Entonces, el ejercicio suyo es muy didáctico porque tiene muchos datos, pero ya el ejercicio nuestro tiene muy sí. pocos datos, entonces uno trata como de perderse un poco. Pues en mi opinión personal, ¿no? De lo que yo intenté hacer por mi cuenta. Ok, Entonces, sí, estoy muy a la expectativa de aclarar muchas duditas con usted hoy. perfecto, Lilian. Ok, ¿les parece entonces si hacemos, como para que vayamos entrando en materia, hagamos un pequeño repaso de lo que hablamos la clase pasada? Nosotros la clase pasada estuvimos revisando el tema de esa conceptualización general que hay que tener en cuenta cuando estamos revisando todo el tema financiero de la compañía. Obviamente desde un punto de vista más de diagnóstico, de interpretación de información y de esos elementos que hay que tener en cuenta puntualmente cuando estamos
sobre todo revisando si la compañía va a sobrevivir en el tiempo. No sé si recuerdan ustedes que decíamos que Michael Porter hablaba de 3 objetivos básicos organizacionales que había que cumplir: rentabilidad, supervivencia y crecimiento. En el crecimiento hablábamos de que era importante que cuando una compañía iniciaba su proceso de expansión, debía tener presente cuáles eran sus capacidades organizacionales para ese crecimiento. Porque de golpe una compañía puede llegar a crecer de una manera tan rápida que su capacidad instalada no soporte ese crecimiento. Entonces, debía existir una coherencia entre capacidad instalada, capacidades organizacionales y crecimiento de la compañía. En cuanto a la supervivencia, decíamos pues que evidentemente todas las decisiones que se tomaran en la compañía en el día a día debían estar encaminadas a que el negocio pudiera sobrevivir en el tiempo, ¿sí? Y para eso, pues decíamos, hay que estar analizando el entorno, cómo se está comportando las variables macroeconómicas, cómo se está comportando nuestra compañía hacia adentro, en fin. Y también ya después empezamos a concentrarnos en el punto de vista financiero y hablábamos de, evidentemente, la rentabilidad, ¿cierto? Y yo quisiera que me recordaran o que ustedes hicieran memoria un poco de cómo se interpreta el concepto de rentabilidad. ¿Quién nos quiere contar? ¿Qué es rentabilidad? Eso era lo que usted nos decía, de que la rentabilidad no debe de ser igual a la utilidad, sino a lo que nos genera crecimiento después de pagar todo lo que tenemos que pagar. O sea, valga aclarar la palabra pagar, no solo erogaciones y pasivos que tengamos, sino lo que está esperando el socio y que después de eso nos quede para crecer como compañía. Eso era lo que usted nos decía, ¿cierto? Sí, exacto, Ricardo. Sí, decíamos que una compañía solo podía ser rentable, solo podríamos asegurar que una compañía es rentable cuando cubriera todas sus operaciones, pagara o superara más bien las expectativas de todos los interesados. Cuando hablamos de interesados hablamos de proveedores, de trabajadores, del Estado, de los socios, de los bancos, en fin, cuando pudiera superar como todas esas expectativas y le quedara para crecer. Por eso decíamos que definitivamente rentabilidad no es lo mismo que utilidad, porque una compañía puede generar utilidad, pero no necesariamente puede ser rentable, porque yo puedo generar, qué sé yo, 100 millones de pesos de utilidad, pero si los socios están esperando como retorno a su inversión 200 millones, pues entonces todavía no soy rentable, porque solo generé la mitad de lo que el socio estaba esperando. Entonces, en ese orden de ideas, estábamos diciendo que éramos rentables cuando superábamos las expectativas de todos los interesados en la compañía, ¿sí? Esos eran esos 3, o son esos 3 objetivos básicos organizacionales que hay que garantizar. Para empezar a garantizar esos objetivos que dice Porter, pues debemos comprender la estructura financiera de la compañía. Y ahí nos centramos en 3 tipos de decisiones. Decisiones de inversión, decisiones de financiación y decisiones de operación. Entonces decíamos que las decisiones de inversión estaban concentradas básicamente en los activos. E hicimos un recorrido recordábamos cómo estaba la composición de los activos en términos financieros, cuáles eran las condiciones óptimas de una inversión. Decíamos que básicamente la mejor distribución de la inversión dependía de a qué se dedicara la compañía, es decir, que debía estar en activos productivos, debía estar concentrada en activos que generaran productividad. Y por el otro lado teníamos el pasivo y el patrimonio, que son deudas con terceros y obviamente el dinero que tenemos de los accionistas. Entonces decíamos que si la financiación está concentrada en el pasivo y en el patrimonio y la inversión en los activos, pues obviamente al hacer la analogía de que activo es igual a pasivo más patrimonio, decimos entonces que inversión es igual a financiación. Es decir, que toda inversión
requiere financiación. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ahí me siguen? Sí, señor. Sí, señor. Ok, Sí, señor. entonces, perfecto. Entonces empezamos a hablar de esa gestión financiera, empezamos a hablar de cuáles eran esas funcionalidades de la gestión financiera. Dijimos que pues evidentemente le correspondía conseguir los recursos, administrar los recursos, estar atentos a esas variables políticas, cambiarias, fiscales, económicas del entorno de la compañía. En fin, como toda esa funcionalidad de la compañía. Y entonces llegamos a esos signos vitales de la salud financiera de una empresa y retomábamos y decíamos, bueno, por un lado está la liquidez, ¿sí? Y es que la liquidez está entendida como esa capacidad que tiene la empresa para cubrir sus operaciones en el corto plazo, que de hecho recuerdan que ahí entramos en un conversatorio bien interesante acerca de todo esto que está sucediendo ahora y cómo las empresas van a tener que empezar a reevaluar el concepto de liquidez, porque pues hasta hace 3, 4 meses pensábamos que con que tuvieran un mes, mes y medio más o menos de recursos disponibles era suficiente, considerando que la empresa estaba operando diariamente. Pero nunca consideramos en un mapa de riesgos de una compañía una pandemia, ¿cierto? Entonces entramos en un conversatorio alrededor de eso, tocamos algunos tipos de empresas, hablamos del tema hotelero, en fin. Después estuvimos hablando del endeudamiento, teniendo claro que endeudamiento no necesariamente es lo mismo que financiación, porque el endeudamiento puede estar concentrado en los pasivos, mientras que la financiación tiene que ver con dónde obtengo recursos, que puede ser también con los socios en el patrimonio. Y retomábamos el tema de la rentabilidad. Entonces decíamos, mire, usted no pierda de vista estas 6 cositas, es decir, decisiones de inversión con los activos, decisiones de financiación con el pasivo y el patrimonio, decisiones de operación con el ingreso, costo, gastos y distribución de utilidades, que es básicamente estado de resultados, y estos 3 signos vitales. Decíamos que si esos signos vitales de la salud financiera de la compañía, denme un segundo por favor. Decíamos que si esos 3 signos vitales de la salud de la compañía y esas 3 tipos de decisiones financieras no los perdía usted de vista como contador, como revisor fiscal, como asesor financiero, como gerente de compañía, que hoy en día los contadores también, digamos, hemos desarrollado esas competencias para asumir gerencias en las compañías. Si no perdemos de vista esos elementos, podemos garantizar esa supervivencia de la compañía de la que habla Michael Porter. Entonces empezamos como les digo, revisamos ese concepto de rentabilidad, analizamos todos esos elementos y empezamos ya finalmente, hacia el final de la clase, a analizar entonces cómo medíamos la rentabilidad. Y decíamos, mire, hay que revisar el estado de resultados, hay que validar los recursos que la compañía tiene invertidos en la compañía, perdón, que los socios tienen invertidos en la compañía, porque con esos recursos es que yo genero utilidad operacional, o la famosa UAII, que es utilidad antes de impuestos y de intereses. Analizamos la rentabilidad del activo, analizamos la rentabilidad del patrimonio, revisamos el costo del pasivo y confirmamos que se cumpla la desigualdad financiera. Cada uno de estos términos, pues yo se los expliqué en el video que les dejé, contándoles cómo se liquidaba cada uno. Ahorita lo retomamos y lo socializamos. Y entonces, cuando hablábamos de eso, decíamos entonces como primera medida, revise ese estado de resultados. ¿Ustedes ahí están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Recuerden, por favor, que de todas maneras esta presentación ustedes la tienen en la plataforma Moodle para que la puedan mirar. Entonces, cuando estamos analizando el estado de resultados, digamos que uno lo puede dividir en 2. Y esa separación se da a partir de la utilidad operacional, de la UAII. De la utilidad operacional hacia arriba están todos los efectos de la estructura operativa de la compañía.
es decir, de las decisiones de inversión de la compañía. Ahí está lo que yo les decía, si yo hago calzado, pues ahí están los efectos de la operación, del hacer, del fabricar el calzado. Si yo presto servicio de mantenimiento de maquinaria, ahí están los efectos de la prestación de ese servicio, las ventas, los costos en que incurro, los gastos operacionales de administración y de ventas. Es decir, ¿y por qué efectos de las decisiones de inversión? Pues porque es que yo, en teoría, debería comprar activos para producir. Yo no debería comprar activos para que se quedaran quietos. Todos los activos que yo, desde el punto de vista financiero, todos los activos que yo adquiera, pues es inversión que tengo para producir. Incluso si esos activos es caja, es dinero en caja, dinero en bancos, dinero en inventarios, dinero en cuentas por cobrar, en fin, es decir, no solo propiedad, planta y equipo. Todo el dinero que tenga, yo tengo inversión en cartera. Por ejemplo, los bancos, su mayor proporción de la inversión están en las cuentas por cobrar, en la cartera, en lo que le prestan a los clientes. ¿Sí? Entonces, en teoría, hay una visión, una ley financiera y es que usted no debe tener activos que no estén produciendo dinero. Si no producen dinero, usted debe salir de ellos. Entonces, por eso esta primera parte que ustedes ven aquí en pantalla, que está por encima de la utilidad operacional, son los efectos de la estructura operativa. Y de ahí para abajo son los efectos de la estructura financiera, es decir, ingresos no operacionales, que no deberían ser muchos, ¿sí? Gastos no operacionales, que es lo que pagamos por financiarnos, o eventual, qué sé yo, sanciones que usted acarree, impuestos que pague a los bancos, intereses de mora, gastos financieros, en fin. La provisión para el impuesto de renta y la utilidad o pérdida del ejercicio, que ya sabemos que de la utilidad neta es de donde sale el dinero de los socios. Y como eso es financiación también, por eso todo este sector de abajo, después de la utilidad operacional, son los efectos de la estructura financiera. ¿Por qué es importante verlo desde ahí en términos financieros? Por varias razones. La primera, para validar si su compañía realmente es eficiente en la operación del negocio. Es decir, muchas veces uno se encuentra compañías cuando está haciendo un diagnóstico financiero que esta utilidad antes de impuestos y de intereses, esta UAII, es muy buena, muy alta. Es decir, su operación es muy rentable. Pero cuando bajamos aquí a la utilidad neta, resulta que no, dio pérdida o dio una utilidad muy bajita. ¿Qué quiere decir eso? Que está mal endeudado, que está gastando mucho dinero en financiación. Que tiene, Entonces, profe, que tiene pasivos muy altos y paga muchas altas tasas de interés, ¿cierto? exactamente, sí señora, exactamente, sí. Está pagando unos intereses muy altos, tiene más pasivos de los que debería. Es decir, los resultados de la operación no le están alcanzando para cubrir la financiación y para crecer. Pues eso es lo primero. Segundo, pues para validar qué tan productivos son mis activos. Porque acuérdense que mis activos están para, vuelvo y les digo, generar operación, es decir, generar utilidad antes de impuestos y de intereses. ¿Sí? Y tercero, pasa a veces lo contrario. Se encuentra uno compañías que uno dice, uy, esa utilidad operacional está muy bajita. Pero cuando vamos a ver la utilidad neta, resulta que generó muy buena utilidad neta. ¿Qué quiere decir? Que de golpe se está dedicando a lo que no es. Es decir, una vez, por ejemplo, alguna vez asesoramos una compañía y encontramos ese fenómeno. No se da con frecuencia, debo reconocerlo, pero lo encontramos alguna vez. Y dijo, el gerente dijo, no, es que tenemos unos CDTs en Estados Unidos y cuando eso fue que hubo ese salto de las tasas de la tasa de cambio, en fin, y se dedicaron a hacer un montón de inversiones en Estados Unidos, pero ellos aquí hacían era manufactura, ellos ni siquiera exportaban. Ellos vendían la producción aquí, ellos comercializaban ropa y producían ropa,
pero la vendían aquí en Colombia, pero con unos excedentes que les fueron quedando, los fueron invirtiendo en Estados Unidos, en otras inversiones, en el sector inmobiliario, en CDTs, en no sé qué. Claro, tenían una utilidad operacional demasiado bajita y tenían unos ingresos no operacionales muy altos, unos ingresos financieros. Entonces, lo que yo les decía era, pues entre a revisar si a usted lo que le conviene más bien es dedicarse a ser inversionista. Sí, usted está evidenciando que le va mucho mejor en el sector financiero Sería, haciendo profe, inversiones, sería que tomara la decisión de cambiar de actividad. de cambiar de objeto social. Exactamente, una de dos. O cambiaba de objeto social o habría un nuevo negocio, una nueva empresa que se dedicara al otro tema. Porque, ¿cuál es el riesgo de que él dejara esto así? Primero que evidentemente va a llegar un momento en que eso no se puede sostener en el tiempo. Es decir, un momento en que incluso la DIAN le va a decir, oiga, no, su actividad económica principal no es hacer ropa. Y eso trae otras implicaciones, ¿sí? O lo que es peor, que no lograra visualizar el tema tranquilamente y que de golpe empezara a generar pérdidas operacionales y esas otras inversiones le estuvieran cubriendo esas pérdidas, ¿sí? Lo cual rentablemente no es viable. ¿Sí? ¿Es claro hasta ahí? ¿Me están comprendiendo hasta ahí? Sí, profe, eso sería una pérdida de objetivos, claro, es clarísimo. Sí, claro que no. Exactamente. Entonces, lo primero, como les digo, es que hay que definir esa utilidad antes de impuestos y de intereses, una vez revisamos el estado de resultados para saber cómo nos está yendo. Nos determina la rentabilidad de los activos, ¿sí? Y entonces, ese primer elemento que analizamos es, que también lo analizamos en la clase pasada, es el concepto de rentabilidad del activo. Entonces, ¿qué decimos? Rentabilidad del activo es igual a utilidad antes de impuestos y de intereses divididos los activos. ¿Cómo se interpreta esto? Esto es lo que decimos, ¿cuánto dinero es capaz de producir la inversión de la compañía en utilidad operacional? Este es el famoso ROI, retorno sobre la inversión. ROI, ¿sí? Capacidad que tiene mi activo para generar utilidad operacional. ¿Cómo lo leemos? De manera literal es, por cada 100 pesos que tengo aquí abajo en activos, ¿cuántos pesos soy capaz de generar en utilidad operacional? ¿Sí? Por cada 100 pesos que tengo en activos, ¿cuántos pesos soy capaz de generar en utilidad operacional? Esa es la forma literal. Pero acuérdense que, y más al nivel en el que ustedes están, que especialistas en revisoría fiscal, que tienen un bagaje profesional, pues digamos que hay que entender la lectura de forma literal, pero aquí lo que vale es la interpretación. Y la interpretación es, oiga, ¿mis activos son lo suficientemente rentables? ¿Son lo suficientemente productivos para generar y para sostener el resto de mi compañía? ¿Sí? Eso le dice ese indicador, ROI, rentabilidad del activo. El otro indicador que hay que analizar es la rentabilidad del patrimonio. Acuérdense que aquí estamos, el tema macro de esta sección que estamos viendo es cómo analizamos la rentabilidad del negocio. ¿Sí? Entonces ya saben, vuelvo y me devuelvo un momentico. Analice el estado de resultados, evidenciando estructura operativa y estructura financiera. Analice la rentabilidad del activo y también analice la rentabilidad del patrimonio. Por una razón es importantísimo analizar aparte la rentabilidad del patrimonio. La primera, porque cuando usted está analizando la rentabilidad del activo, está contemplando los pasivos también. Acuérdese que activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Sí? Entonces está contemplando qué tan rentable es su activo, pero está contemplando ahí que parte de esos activos los está financiando con los pasivos. ¿Sí? Entonces es importante aparte calcular esta rentabilidad del patrimonio para saber realmente lo que le queda a la empresa, la verdadera riqueza, el dinero que es como pulpito de los socios, realmente cuánto es capaz de generar. ¿Y contra qué lo comparamos? Contra la utilidad neta. ¿Por qué? Pues porque de la utilidad neta es que sale el dinero de los socios.
Acuérdese que le pagamos primero a todo el mundo y a los últimos que se les entrega es a los socios. Ellos están asumiendo el riesgo laboral, el riesgo operativo, el riesgo de mercado. Por eso es que normalmente la tasa que espera el socio es más alta que la que le pagamos al banco. ¿Por qué? Porque él está asumiendo unos riesgos mayores. Entonces, el otro indicador que hay que analizar es ese ROE, rentabilidad del patrimonio. ¿Sí? Rentabilidad del patrimonio. ¿Cómo se lee? De la misma forma, por cada 100 pesos que tengo en el patrimonio, ¿cuántos pesos soy capaz de generar en utilidad neta? ¿Sí? Literalmente se lee así. Interpretación. ¿Qué tan rentable es el patrimonio de mi empresa? ¿Qué tan capaz de producir dinero es el patrimonio de mi empresa? ¿Sí? Y obviamente de ahí sale el dinero que cobra el propietario del negocio. Y por otro lado, analizamos el costo del pasivo. ¿Qué es el costo del pasivo? Pues la tasa de interés que le pagamos a nuestros acreedores, ya sea con bancos, ya sea con emisión de bonos, cuentas por pagar si es que tenemos algunos acreedores que nos cobren algún interés, proveedores, ¿sí? En fin, todo lo que estoy pagando por los pasivos. ¿Cómo calcular el costo de ese pasivo? Se los contaba en el video, a través de un costo promedio ponderado, ¿sí? ¿Por qué hay que hacerlo con costo promedio ponderado? Por una razón, y es que el pasivo, está compuesto por distintas fuentes. Cada fuente tiene un valor distinto y una tasa de interés distinta. Entonces, matemáticamente no es posible calcularlo con un promedio normal. Es decir, yo no puedo dividir, sumar y dividir entre la cantidad de fuentes. Eso sería un error matemático. ¿A qué me obliga esto? A hacerlo con un costo promedio ponderado. ¿Sí? Es decir, ponderar cada una de las fuentes con su respectiva tasa de interés para sacar el costo real del pasivo. Eso, como les decía, estaba en el videito. Entonces, esto que acabamos de hablar, yo se los explicaba en el video. Y ahí yo quisiera que ustedes me contaran un poquito. Primero, quisiera que, con toda honestidad, porque si es necesario, paramos para que ustedes vean el video. Pero con toda honestidad quisiera que me contaran si lo vieron, si tuvieron el tiempo de analizarlo y si tienen alguna duda al respecto. Profe, Profe, hágale, Ricardo. profe, pues yo lo vi, yo hice el taller, pero por Ujú. una llamada de una compañera me di cuenta de que no sé si hice los talleres que no eran. Ok. Porque yo cogí los de costo del pasivo y costo del patrimonio, indicadores ROE y ROI, y mi compañera me dijo, cuando me llamó, me dijo, Ricardo, ¿usted cómo proyectó los 9 millones? Y yo dije, Ajá. ¿cuáles 9 millones? Entonces yo hice unos talleres. 9.000 millones. Eso, 9.000 millones. 9 millones. Y cuando Olga me llamó, yo ya no tenía tiempo, porque yo Sí. había tomado el fin de semana para adelantar lo Ajá. que más podía de todos los talleres que tenía. Entonces, Sí. yo realmente no sé si fue que hice el que era o el que no era para hoy. Ok. Pues realmente, a ver, yo le pregunto, Ricardo. Espérenme un segundo, a ver. A ver, yo miro cuál era. Pues realmente los que yo les había dicho que hicieran eran los dos talleres de decisiones financieras. El de los que tiene una utilidad de que se necesitaban 9.000 millones para trabajar y el otro que se necesitaban 50.000 millones. Ujú. Sí, esos eran los que yo le había dicho. Sin embargo, Ricardo, igual se adelantó el otro, pues chévere, porque de todas maneras hay que hacerlo, ¿cierto? Yo no sé si usted hizo el de, recuérdeme cuál fue el que usted hizo, por favor. Aquí estoy abriendo el Excel, profe, y dice taller, módulo de diagnóstico financiero. Dice, calcule el costo del pasivo para una empresa.
que posee la siguiente estructura financiera y teniendo en cuenta que la empresa paga un tributo del 32% sobre la renta. Ese era uno y decía al final qué decisiones tomaría respecto a este resultado. Entonces, ese es uno que dice práctica, el otro dice que tiene el 30% sobre las utilidades, el otro que dice es taller de diagnóstico financiero, costo de capital y desigualdad financiera, que habla del 25% de la renta. Y No, Ricardo ya terminó el módulo, profe. Sí. Y No, aquí hay uno con una utilidad neta de 9.000, pero yo no me acuerdo, o sea, yo no me acuerdo de cómo lo proyecté. O sea, es más, yo tengo aquí unas cosas y no. Cuando a mí Olga me preguntó, ¿usted cómo proyectó? Yo dije, ¿qué? Profe, se supone que debíamos hacer uno que se llamaba Decisión Financiera 1 y Decisión Financiera 2, ¿cierto? Exactamente, esos eran los que íbamos a trabajar, porque el otro creo que tiene un tema de costo de capital. Lo que pasa es que no lo estoy encontrando aquí. Ricardo, ya, sí, para responderte, sí, eran esos dos de decisiones financieras 1 y 2, sino que quiero abrir el otro taller de una vez para que trabajemos los 3 talleres hoy. Pues revisemos los de decisiones financieras, a ver cómo les quedaron, solucionemos dudas y ahorita que hablemos de costo de capital podamos trabajar el otro taller. Ricardo, ¿me puedes recordar, por favor, las cifras de ese taller, de ese primer taller que usted hizo? Bueno, yo tengo dos. El que dice completamente dice que son obligación Banco A, 60 millones, obligación Banco B, 150, obligación Banco C, 100, obligación Banco D, 30 y proveedores 5. Eso en la primera pregunta. Y en la segunda pregunta era obligación A, 80, B, 90 millones, C, 20 de 200, proveedores por 200 millones, impuesto por pagar por 10 y trabajadores de 30%. Ese fue el Ok. primero. Ajá. Y el segundo tiene proveedores por 50, Banco A por 100, Banco B por 30, Banco C por 10 y trabajadores por 10. Y en la segunda ya nos dan la utilidad de 9.000 millones, obligación A 75, obligación B 25, C 125, D 15, proveedores 65, impuesto por pagar 55 y trabajadores por 40. Ok, gracias. Es que no, se me habían embolatado, no lo encontraba. Listo. Sí, entonces, a ver, lo primero que vamos a hacer es a revisar los dos talleres de decisiones financieras, ¿sí? Y ahora que miremos el otro tema, hablamos de los talleres del costo de capital, ¿sí? Lo que pasa es que Ricardo trabajó, digamos que ese taller que trabajó Ricardo, del de obligación Banco A 60, obligación Banco B 150, en fin, son talleres de práctica del costo del pasivo, que en teoría ya deberían, si tienen claro lo del video, ya tendrían como la competencia para poderlo solucionar, ¿sí? Este taller, lo que yo tenía planeado era hoy una vez solucionáramos las dudas después del video, que ustedes lo solucionaran esta semana como trabajo independiente, ¿sí? Este taller que hizo Ricardo. El de costo de capital es un taller que la idea es que lo alcancemos a adelantar hoy, después de que hablemos del concepto de costo de capital. Y también, si no lo alcanzan a terminar, pues evidentemente lo terminarán esta semana para que puedan subir todo en un mismo archivo. ¿A qué me refiero con todo? Me refiero a los dos talleres de decisiones financieras, ¿sí? Y el taller de práctica del costo del pasivo, ¿sí? Y hoy, si alcanzamos a terminar el de costo de capital, está bien. Y si no, pues ustedes lo terminan y yo les doy plazo para que lo suban, ¿vale? Entonces, vamos iniciando como por partes. Quisiera saber
Si tienen alguna duda, bueno, quisiera revisar, no sé si alguien nos quiera compartir pantalla y nos muestre lo que hizo en talleres de decisiones financieras, el primero, el de los 9.000 millones. Quisiera que, no sé si alguien nos quiere mostrar cómo lo trabajó para que lo podamos revisar entre todos. Profe, yo hice ahí más o menos algo, no sé si está desordenadito o no, pero pues yo No se lo quiero preocupe. compartir para que usted me ayude pues a replantearlo. De pronto no lo organicé como resumido, pero sí quiero mostrarle pues los métodos que utilicé. Si quiere yo empiezo, o si alguno de los compañeros quiere empezar primero, bien pueda, me dice. No todos a la vez, uno Sí, por están uno. muy tímidos. Entonces, ¿están de acuerdo que empiece yo? Claro, compañera. No importa que la haya embarrado, no importa que me haya equivocado y que la haya embarrado. De eso se trata, Lilian, de mirar, de rayar, no se preocupe. Listo, profe. Entonces, compartir pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Ya estamos ahí. Sí. Bueno, profe, este es el planteamiento del ejercicio. Yo voy a ir leyendo y luego les voy mostrando el cuadrito. Sí. Profe, no sé si yo hago todo y luego ya usted me va corrigiendo uno por uno. Claro que sí. Entonces, en el planteamiento dice que la empresa ABC cuenta con un valor de activo total de 13.000 millones de pesos, un nivel de endeudamiento de 0%, paga anualmente un impuesto de renta de 38%, y en el último año ha generado un beneficio de 1.426 millones. Sí. El impuesto de capital para los 2 años siguientes revela la necesidad de realización de inversión de un total de 9.000 millones, y su gerente financiero debe decidir si adquiere un pasivo de dicho valor con una rentabilidad de deuda de 8% o realiza emisión de acciones de capital. Entonces, nos piden el punto A que evaluemos desde la perspectiva de la rentabilidad del patrimonio cuál sería la mejor opción. Profe, entonces yo hice la fórmula de la utilidad neta dividida patrimonio, ¿cierto? Sí. Por 100. Entonces, dijimos que encontré que el ROE tiene una rentabilidad de 10,97, la rentabilidad del patrimonio que se llama ROE, ¿cierto? Sí. En el B dice, analice las implicaciones de cada una de las decisiones en la rentabilidad del activo. Aquí, profe, la rentabilidad del activo es utilidad antes de impuestos e intereses. Yo aquí Sí. me enredé un poquito. Mi utilidad neta era 1.426. El impuesto de renta era 541 millones, ¿cierto? El 38%. O sea que aquí yo lo tengo que hacer así como lo tengo acá, sumándole este impuesto. ¿Cómo llegaste? La utilidad neta te la dio el ejercicio. El ejercicio, exacto. ¿Y cómo calculaste el 38% de impuesto de renta sobre los 1.426? Sobre la utilidad neta. Ahí sí quedé como, yo dije, bueno, ¿será que lo hice mal? Yo creo que apliqué mal la fórmula o Sí, tenía porque que dividirlo. porque acuérdate que el impuesto de renta se calcula es sobre la utilidad antes de impuestos, no sobre la utilidad neta. Entonces lo Por que habría eso. que hacer es devolvernos, ¿no? Es decir, coger de abajo hacia arriba. Si mi utilidad neta es de 1.426 millones, ¿sí? Sí. Por ejemplo, colócale, borra eso que estás haciendo ahí y lo hacemos juntos. Listo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a decir que la utilidad neta son 1.426. Coloca esos 1.426 millones ahí. Pero entonces vamos a hacerlo así. 1.426. Exactamente. Listo, profe. Me disculpan la contabilidad, la explicación de Coquito. Si alguno ya es mucho más ágil en esto, no hay problema, pero yo debo partir de que todos estamos arrancando, ¿vale? No, profe, así lo necesitamos, profe. Listo, De profe, Coquito. sí. Así Está lo bien, profe. necesitamos, profe, sí. De Ok. Coquito. Ok. Entonces decimos que esa utilidad neta, ¿sí? Es el resultado de haberle restado ya un impuesto de renta, ¿cierto? Sí, señor.
¿sí? Ya cuando llegué a la utilidad neta, ya le resté un impuesto de renta a otra utilidad. ¿A cuál utilidad? A la utilidad antes de impuestos. Antes ¿cierto? de impuestos, sí, señor. Entonces, el impuesto de renta es el 38%. Eso quiere decir que estos 1.426 millones son un 62%, porque 62 más 38 me da un 100%, ¿cierto? Dividido que 1.38. Entonces, Claro. entonces lo tendría que dividir entre, 1.426 sería el 62 dividido entre, estamos averiguando, tenemos que averiguar el 62% cuánto es, porque es que ya tenemos, perdón, tenemos que averiguar el 100% cuánto es, porque es que ya tenemos 1.426 millones, ¿es cuánto? El 1.400. 62%, el 62%, ¿cierto? Y el Sí, impuesto de renta es el 38%. Tenemos que averiguar cuánto es la utilidad antes de impuestos. Entonces, haz una regla de 3. Si 1.426 millones es el, es ¿cómo es que es? el 62%, Es el 62%. ¿sí? El 38%, ¿cuánto es? Porque ese no lo tenemos. Coloca el 38 debajo de 62. Espera. Y Entonces ahora sí aquí es es, la regla de 3. Y ese entonces, 1.400 1.400 por por 38%. 38, dividido. 32. 62. Ah, listo, profe. Entonces la utilidad, ¿Cuánto te dio? esa sería la utilidad neta. No, ese sería 800, 874 es el impuesto de renta. 874. es el impuesto de renta. correcto. Exactamente. Entonces, ¿yo qué haría? Está mal. ¿Hasta ahí nos siguen todos? Sí, Sí, señor. profe. Ok. Entonces Entonces, ahí sería ¿qué vas a sumar los hacer? dos. ¿Qué vas a hacer? Sí, Lilian. Primero coloca 874 millones. No 874.000, sino 874 millones. Sí, profe. Exacto. Y ahora sí, utilidad antes de impuestos debajo de impuesto de renta. Ahí en la, ahí de abajito. Utilidad antes de impuestos. No, ese está bien. Ese es el Ah, impuesto de renta. Pégale una Exactamente. línea, arréglele un renglón. por favor, No, ténganme calma. paciencia. Eso iba a decir, calma, calma, que No Sí, las sí, calle. sí, sí. que fue Déjelo. la valiente. Yo pedí Sí. que si alguien quería antes que yo, entonces, por favor, Sí, ella utilidad fue la antes de, valiente. Ahora utilidad, sí sumas esos dos. listo, profe. Entonces, ahora sí, ya me No, va a pero ahí quedar nos bien. falta. ¿Qué me ¿Cómo falta? así que nos falta todavía? Ay, no, entonces sí lo tengo muy mal. Porque acuérdense que la fórmula es utilidad antes de impuestos y de intereses, y esa es solo la Ah, utilidad antes sí, de profe, los impuestos. intereses. Pero, profe, es que yo primero, bueno, espere y verá. Ahí va, ahí va. Primero, Creo que en está la, en adelantando. la primera, Venga. sí, señorito, el primero es que le buscáramos la rentabilidad a estas Al cifras, ¿cierto? patrimonio. Esa está perfecto. Bueno, ahora en la B ya solo era que tenía malo acá, este tenía malo, entonces ya encontré, al iniciar el ejercicio con los datos que usted nos dio, evaluamos la rentabilidad del patrimonio que daba 10,97. Evaluamos Ujú. la rentabilidad del activo que daba 17,69, ¿cierto? Sí, Bueno, pero ahorita en te el pregunto algo. Es, ¿cómo sabes que esos 2.300 millones son utilidad operacional? utilidad antes de impuestos y de intereses. Ujú. Espéreme, profe. Está bien, pero quiero saber la interpretación, porque acuérdate que aquí lo que nos importa es la interpretación. Y no es solo para Lilian, para los demás. Si todos lo estamos entendiendo, entre todos ayudémonos. Profe, O porque si no, usted nos había pues, entregado las utilidades netas. Quiere decir que ahí ya estaba descontado el impuesto, que fue lo que usted me ayudó ahorita a encontrar acá, que ellos estaban enredadas, ¿cierto? sí. Entonces, Ujú. la utilidad del patrimonio se saca con utilidades netas, Eso está ¿cierto? perfecto, sí. Ahora la La- rentabilidad del activo se saca con utilidad antes de De impuestos y de impuestos e intereses. intereses. Ujú. Entonces, lo que hicimos fue que cogimos esta utilidad neta que usted nos había dado, encontramos cuál era el impuesto de renta
y entonces antes de impuestos tendría que sumar. Sí, pero es que ahí es antes de impuestos y la fórmula es antes de impuestos y de intereses. Profe, porque estoy sacándolo inicialmente con los datos que tengo. Ahora aquí en el C dice que supongo un incremento de beneficio de un 30% luego de la rentabilidad de la inversión y que realice un análisis del impuesto de la deuda en la rentabilidad del patrimonio. Entonces, ya en la Sí, C es donde entro a tomar en cuenta que la empresa va a asumir esta inversión de este pasivo de 9.000 millones. la Entonces yo digo, pregunta que te señor, estoy haciendo, sí, eso está perfecto, Lilian. La pregunta que te estoy haciendo es por qué estás tomando en la fórmula del ROI, sí, estás tomando los 2.300 millones de la utilidad antes de impuestos. porque así, Profe, porque no, así se aplica la fórmula, profe. No, Que no porque es es, que la fórmula es utilidad antes de impuestos y de intereses. sí, profe, pero en el ejercicio todavía no tengo intereses porque Exacta, eso no era lo que es. quería escuchar. en el Gracias. ejercicio todavía Estaba que le decía, porque en el ejercicio dice 0% de financiación. Y yo, el profe, ¿qué intereses Exacto. está preguntando si es que Porque en no este hay? momento, eso, en el planteamiento del Exacto. ejercicio tenemos nivel de endeudamiento 0%. Exactamente. vuelvo y les digo, discúlpenme si soy muy elemental en las preguntas, pero tengo que asegurarme de que todos están comprendiéndolo, ¿vale? Listo, listo. Sí, Pero, Ricardo, exacto. muchas Vamos gracias. entendiendo. Muchas gracias, Ricardo. Y Yo eso que no lo estaba, hizo. yo estaba que me le decía, pero ¿por qué está preguntando si Sí, es que ahí no hay financiación? exactamente. Yo No, era la... quería tener claridad en que estaban atentos a que la fórmula del ROI no es UAI, sino UAII, sobre activo. Exacto, ¿Sí? exacto. Ok, listo. Listo, Perfecto, entonces. dale. Ay, Dios. Entonces voy a continuar. En la C dice que suponga un incremento de beneficio. Aquí también yo creo que lo voy a necesitar, profe, porque también me enredé un poquito. Del 30% luego de la realización de la inversión y realice un análisis de impacto de la deuda otra vez en la rentabilidad del patrimonio. Entonces yo Sí, planteo que nuestro activo total es de 13.000 millones, que vamos a, aquí en el A voy a hacerlo como si el gerente hubiese decidido pedirle a un banco el préstamo, ¿cierto? ujú, Entonces adquiriríamos ya un pasivo de 9.000 millones, ¿cierto? sí, sí, Yo creo que aquí me equivoqué, profe. Usted dice ujú, que en la utilidad, que en el incremento del beneficio incrementó un 30%. Yo lo que hice sí. fue que cogí la utilidad y le metí el 30% más, pero entonces ya no sé si queda bien. No, acuérdate que ¿para qué compramos activos? ¿Para generar qué? Rentabilidad. Utilidad operacional. Sí, Sí, rentabilidad. ¿Sí? sí. O sea que ese 30% tiene que ser sobre la utilidad operacional. Esos 9.000 millones me deberían rentar utilidad operacional. ¿Sí? O sea que el 30% es sobre los 9.000 millones. Sobre los 2.300 millones de utilidad operacional. Los de arriba. Es decir, traías 2.300 millones de utilidad operacional, ¿cierto? Y Sí. en teoría, esos 9.000 millones te van a generar un 30% más de utilidad operacional. Esta es la utilidad operacional antes de impuestos, ¿cierto? Pues sí, antes de impuestos y de intereses ya deberíamos considerarla, ¿no? Sí. Esta era la que traíamos, ¿cierto? Ujú. Colócale Ah, antes de impuestos y de intereses. la UAII. Exactamente. Antes de impuestos. Sí. Arriba la tenía. De interés. Listo. Ajá. Ay, profe, qué cosa tan loca. Listo. No, pero para eso Oh, estamos, por Dios, a eso vinimos a aprender. Bueno, entonces ese 30% tiene que aumentar es aquí. Exactamente. Entonces dice incremento. Ujú. Incremento del 30% en la utilidad A, B, U, A, I. Tengo que dejarlo así para acordarme luego, ¿cierto? Sí, tranquila. Que utilicé fue ese. Entonces, listo. Entonces las utilidades netas
No, ahí todavía Ya no, no, ya no, ahí vas a exacto. sacar es la utilidad operacional después de la inversión, ¿no? Listo. O sea que la utilidad operacional después de la inversión serían 2.990 millones con el incremento, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces, profe, yo me entiendo, pero quiero que los compañeros también lo vayan entendiendo conmigo. Tranquila que ahorita apenas terminemos el tuyo, yo les muestro el mío, ¿vale? No, debería mostrarnos el suyo, profe, de una vez. Porque es que chévere, chévere esto que estamos haciendo, porque en la práctica sabe. ustedes saben que le va quedando a uno más en su memoria con la Se práctica. me quedó esto así. Doble Bueno, repaso. listo, profe. Entonces ya quedamos con una utilidad. Voy a dejarla así. Colócale UAII. Utilidad antes de impuestos. UAIE. Listo. No molesten, callaos. Callados que ella fue la valiente. Listo, Porque profe. ella dijo, si Entonces, quiere alguien más, hágalo. Y no, nadie. La dejaron ¿se morir. escuchaba un grillito? Chi, chi. Bueno, listo, profe. Sí. O sea que aquí el impuesto de renta. Ah, bueno, listo, profe. Entonces ya se supone que teníamos que haber encontrado todos estos valores para el ejercicio. Teníamos que encontrar el incremento, ¿cierto? Ah, bueno, Sí. primero utilizar el pasivo, ir y Ajá. pedírselo al banco, ¿cierto? Sí. Luego suponer el incremento del 30%, que ya es este. Entonces ya la Sí. utilidad antes de impuestos y de intereses nos quedó en 2.990 millones. Ujú. Ahora dicen que luego de realizada la inversión, realice un análisis del impacto. Entonces nos toca volver otra vez y venir, voy a quitar todo esto porque yo ya me enredé. No te preocupes. Entonces ya vuelvo y aplico el ROE, la rentabilidad del patrimonio, ¿cierto, profe? Espérame un Entonces, segundo. ¿Alguien quiere aportar algo ahí más? ¿Qué le faltará ahí a Lilian? Bueno, a Lilian no, a todos. ¿sabe qué me falta, profe? Que calculemos el impuesto de Impuesto renta. de renta. No, me falta la rentabilidad de la deuda, que es Exactamente, muy el bien. 8% de los 9.000 millones que pedía el banco prestados, que ya Y los tengo eso, y acá. eso, y eso es que, esos son gastos Esos, financieros, ¿cierto? esos son los intereses y gastos financieros, Entonces exacto. colócalos allá debajo de utilidad antes de impuestos. Listo, espérenme, yo elimino acá porque sí estaba enredada, pero estaba perdida, pero No, pero iba súper bien, ¿cómo es que se súper llama, bien. profe? Se llama Gastos gastos financieros. financieros. Listo. Y esos son los Son, 720 millones. 20 son mil. 9.000 por 8%. Es bueno hacerlo así para Exacto. luego acordarse Claro, uno de para dónde que después viene te eso. acuerdes. Claro que sí. Listo, pero entonces quitemos este, que es que yo soy repetitiva aquí, ve. Ya No todo te preocupes, está en estás orden. súper bien. Sí. Y Entonces, ahí listo. queda ahí. Después, utilidad antes de impuestos menos gastos financieros, ¿qué nos da? Aquí nos va a dar la utilidad operacional, ve la utilidad neta. No, ahí nos va a dar la utilidad antes de impuestos. Ah, bueno, listo. Espérenme, yo la La vuelvo a colocar. UAI. Entonces, UAII. Y, no, sin Ah, no, sin antes de intereses. impuestos. Ujú. U, La UA. soy disléxica. UAI. Exacto. La utilidad antes de impuestos, entonces nos daría 2.990 2000 menos menos los gastos los... financieros. exactamente. Y entonces ahí, ¿qué le restamos? Ahí estamos haciendo es un estado de resultados, básicamente. Entonces ahí le restamos el impuesto de renta. Listo. De renta del 38%, dijo usted que trabajábamos, ¿cierto? Ajá, sí, Aquí señora. está. Entonces el impuesto de renta Sobre los es 270. de acá, ¿cierto, profe? De los 2.900. No, de la UAI. Acuérdese que Ah, el sí, impuesto de renta local, exacto, menos los por gastos 80. financieros, sí, Ajá. por 38%. Listo, entonces el impuesto de renta nos da 872.600.000. Y ahora sí saquemos la utilidad neta. Debería alguno de los compañeros seguir con el ejercicio de ellos.
Utilidad neta es... Yo no lo hice. ¿Quién dijo Ricardo? Ricardo es valiente también. Ricardo dijo, no, yo no. Profe, Ok, entonces, utilidad neta es utilidad bueno, después de bien. impuestos. Sí, Utilidad es UN menos el impuesto de menos el renta. impuesto de renta, utilidad neta. Está bien así. Listo, profe. Ahora sí puedes calcular los indicadores de abajo. Dios bendito. Entonces, la ¿Qué rentabilidad pasa? del patrimonio es la utilidad neta Neta dividido. dividido el patrimonio. Entonces, aquí el patrimonio, lo que yo entendí, profe, es el patrimonio, entonces serían los 13.000 millones menos la deuda. Espere. Ah, no, más activo, ¿cierto? Ve más, es patrimonio. Espere, yo miro el Menos. cuadro. Menos el total de la, el total Es de la menos, es inversión. menos porque ya me disminuyó el patrimonio porque tengo la deuda, ¿cierto? Pero Entonces, yo el te total de la pregunto algo. inversión. Pero yo te pregunto. Perdón, ¿quién aportó ahí? Juan Dice que David. si era el total de la inversión. Exactamente. ¿Y cuánto quedó el total de la inversión ahí? O sea, sería la suma de los... mm, Los 9.000 millones. Más, sería, ¿cuánto costaría? más los 13.000 que traía de activos. Ah, Eso. por eso, profe, ese sería mi patrimonio. No, 22.000. ese sería el nuevo valor de los activos. Ah, Porque ya. yo traía 13.000 millones en activos y me endeudé con el banco con 9.000, es decir, me Los quedaron 13 más 20. los 9. Exactamente. Eso, entonces el valor del activo sería los 13 Más a los Más 9. a los Son 9. 22 millones, pero ese 22.000. profe, yo lo tendría para sacar el valor, bueno, el valor del activo. O Sí. sea que, ¿Y el patrimonio me queda en cuánto? Ahí se quería sacar pasivos, 9.000. O por sea, el eso patrimonio el patrimonio me quedarían, el valor del patrimonio Los de pasivos, bueno, sería activo, el valor del activo menos el pasivo. pero los 22.000, no los 13.000. 22.000 menos los 9.000. De los 22.000. Ese menos los 13.000. Por eso serían Más los 22.000. serían 22.000, ¿sí? Ajá. Sí, esos que tienes ahí encimita. Eso, Menos el pasivo. menos los 9.000. Exacto. Ese es el valor del patrimonio. Exacto, eso era lo que yo, sino que yo no lo había sacado no lo había detallado acá, pero yo lo tenía así Ajá. sobre el valor del patrimonio. Ok, perfecto. Entonces ya la rentabilidad del patrimonio, si adquiriésemos la deuda con un banco, sería de 10,83, ¿cierto? Ajá, exactamente. Sí, señora. Bueno, Listo. y ¿Y la del yo, activo? exacto. Entonces la rentabilidad del activo, espérenme, yo corro que la rentabilidad del activo, el ROE, sería, ay, profe, ¿qué es esto tan feo? Espera, yo borro todo esto. Listo, vamos a quitar todo esto para hacerlo bien bonito. ¿Tenemos tiempo? Los muchachos están de afán. Tranquila que lo importante es que todos vayamos comprendiendo. Por favor, si alguien no comprende, háganlo saber de una vez, ¿vale? ¿Dónde lo pongo acá? Listo. Entonces, la rentabilidad ay, no, pasé al que no era, Diosito Santo. Es que los muchachos me ponen nerviosa, profe. Ah, bueno, Ay, menos mal acá no no soy yo. somos, allá en su casa, No es compañera. usted, no es usted, profe, no, usted es el más, son ellos. Ah, tan linda. Y se están callados, profe, no me pelean, si pilla. Piense algo, Lilian. Usted en este momento es la reina porque usted fue la valiente. Ay, no, ya estoy sudando. Ay, Hágalo bueno. con calma, no se Bueno, preocupe que... íbamos aquí, ¿cierto? Hágalo con la propiedad que usted Entonces hace las decimos cosas. que el impuesto, Rentabilidad del... la rentabilidad del activo, eso, Ajá. rentabilidad del activo es igual a utilidad antes de impuestos y de intereses
dividido Pero espérate, activo. Lilian, ya no habíamos hecho... Ah, estábamos haciendo la del activo, sí, tienes Ahora razón. lo vamos a hacer con el préstamo, profe. Sí, Lo estamos haciendo si el gerente tomara la primera decisión, que es ir al banco y pedir prestado el dinero, ¿cierto? sí, ¿Sí? ajá, no, está perfecto. Fui yo que vi mal, pero está perfecto. Dale. Entonces por 100, estoy planteando la Es que fórmula. sube un poquito que tienes más arriba. Ah, ya me ubiqué. Ese es el escenario inicial. Sí, es que El ya es el... escenario inicial de los primeros datos que usted nos regaló, ¿sí? Sí, ahora sí bajemos, por favor, gracias. Encontramos que la empresa viene con una rentabilidad del patrimonio de 10,97, una rentabilidad del activo de 17,69 y nos vamos a ir a pedir un préstamo al banco De 9.000 millones. para invertirle a la empresa de 9.000 millones. Entonces, el primer escenario que nos pidió es que diga si el gerente tomara la decisión de adquirir un pasivo, una deuda financiera con un endeudamiento del 8%, entonces estamos sacándole otra vez la rentabilidad del patrimonio y vamos a sacar la rentabilidad del activo, ¿cierto? Ok, dale, sí. Entonces sería la utilidad antes de impuestos y de intereses serían los 2.990 millones de pesos, ¿cierto? Sí, ajá. Dividido activo. Entonces el valor del activo total ya lo habíamos sacado aquí, que eran los 22 millones de pesos, ¿cierto? Ajá. Entonces sería 2.990 millones dividido 22.000 por 100. Ajá. ¿Sí? Entonces la rentabilidad del activo adquiriendo la deuda en el banco sería de 13,59. Ajá, ¿Sí? exactamente. Sí, Listo, señora. entonces ya encontramos cuál sería la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo si fuésemos al banco a pedir un préstamo con una rentabilidad de deuda del 8%. ¿Sí? Ujú. Voy a hacer este cuadrito aquí y después lo organizamos. Dale. Bueno, entonces ahora vamos a la opción B, que Ujú. está mala toda. Yo lo organizo otra vez. Entonces, profe, usted decía en el segundo ejercicio que entonces si el gerente pudiera tomar la segunda decisión, que sería realizar una emisión de acciones y captar el dinero de potenciales inversionistas. ¿Sí? Sí. Ujú. Entonces volvemos, tenemos un activo total de 13.000 millones. Entonces, si lo pidiéramos de los inversionistas, el aumento del capital sería de 9.000 millones de pesos. Ajá. Seguimos sin pasivos porque no vamos a tener endeudamiento ni vamos a generar intereses, ¿cierto? Ujú. Profe, en ambos casos, aquí dice que en los datos obtenidos en el escenario anterior supongan un incremento del beneficio del 30% luego de realización de la inversión y realice un análisis del impacto de la deuda en la rentabilidad del patrimonio. O sea que aquí no tendríamos que hacer ese aumento de 30%. Sí, también. Sí. En ambos, no importa el escenario, usted consiguió 9.000 millones para trabajar. En ambos escenarios los activos se le van a subir a 22.000 millones, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que en un escenario los va a financiar con pasivos y en otro con patrimonio. Entonces, y en ambos escenarios la utilidad operacional va a subir un 30%, ¿sí? Exacto, entonces aquí está malo también. Ay, profe, Entonces ahí sí. tenemos valor activo, los mismos 22.000. Entonces el valor aquí estaríamos, espéreme, Ahí vas bien. Ese pasivo lo puedes dejar ahí en cero, no hay rollo, ¿sí? Entonces, valor activos, pues de hecho, ok, está bien. Los mismos 22.000. Exacto. Y valor de patrimonio. Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí para que luego valor del activo. Entonces el valor del patrimonio sería los ¿Cuánto 13. tienen pasivos? No tengo pasivos. Entonces el patrimonio es ¿cuánto? Los mismos 22.000. Los mismos, ¿qué, profe?
22.000. Porque si no tienes pasivos y activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Qué dicen los muchachos? ¿Sí están entendiendo? Sí, Está claro. muy estamos berraca. aquí en ¿Cómo detalle. van? ¡Bravo! ¿Qué dicen los Lilian, muchachos, Lilian, señor? porque el segundo lo van a hacer solos ahorita después de que terminemos este. Entonces, Ay, Dios. aprovechen y pregunten. Listo, profe. Espere, pero yo quiero estar clara. Eso, el valor del activo serían los 22 millones porque tenemos el activo total que traíamos más el aumento que hicimos en el capital, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, obviamente el patrimonio, sí, ya me ubiqué. Obviamente el patrimonio queda por el mismo valor porque no tenemos pasivos. Exactamente. Eso Sí. es lo que yo quiero entender, es que no se me vaya a quedar Ajá. así porque usted me dijo que lo colocara ahí. Exacto, no, está perfecto. Profe, las Sí. utilidades netas aquí, entonces las utilidades sería antes de impuestos, serían los 2.270 millones de pesos. No, ahí vas a coger la misma estructura, es la misma utilidad operacional, 2.990 millones. Exacto, Porque profe. recuerda que en ambos escenarios vas a tener la misma utilidad operacional. Pero De hecho, no. deberías copiar ese pedacito de allá y pasarlo para acá. Eso desde ahí y pasarlo abajo. Pero, profe, Colocarlo ahí, tengo listo. una duda. Espérame que tengo una duda aquí, profe. Listo. Utilidad antes de impuestos y de intereses. 2.990 millones los que tienes arriba, ¿no? Exacto. Estos 2.990 millones. Ok. ¿Gastos Listo. financieros tienes ahí o no? No tengo gastos financieros porque no tengo pasivos. Entonces, la utilidad antes de impuestos y de intereses serían los mismos 2.990 millones. Exactamente. Entonces, el impuesto de renta sería sobre todo el valor de los 2.990 millones. Ajá. Y la utilidad neta sería la utilidad antes de impuestos menos el impuesto de renta del 38%. Exactamente. ¿Sí? Uh-huh. Listo, ya me quedó bien. Y ahora sí calculemos otra vez el ROI y el ROE para ese escenario. Exacto. Entonces voy a copiar esta que me quedó más bonita y la voy a poner acá. Entonces decimos que es utilidad neta. Sí. La utilidad neta es los 1.853.800 millones porque la utilidad neta ya es después de impuestos. Sí. Dividido el valor del patrimonio, que serían los mismos 22 millones porque no tengo pasivos. Ajá, perfecto. Sí, señora. Entonces la fórmula es utilidad neta dividido patrimonio por 100. La rentabilidad del patrimonio sería de 8,43. Y también hay que sacarle la rentabilidad del activo, ¿cierto, profe? Exactamente. Este cuadrito me quedó más feo, pero después lo ponemos bonito, muchachos. Cuidado la carpintería, como dice usted. Eso es carpintería, sí. Vivian, le voy a poner un rastreador a su computador para saber si les compartió esto a ellos. No, profe, ayer le maciamos los compañeros al otro, pero el otro sí yo me siento enredadita, profe. Entonces, utilidad antes de impuestos y de intereses serían los 2.990 millones porque no tenemos intereses, porque no tenemos pasivos para liquidar intereses. Sobre el valor del activo, que son los mismos 22 millones de pesos, ¿sí? Sí. Entonces, la fórmula es 2.990 millones dividido 22 millones, que es el patrimonio, por el activo, perdón, por 100. Entonces eso nos da una rentabilidad del activo de 14%. Uy, dio cerrado, mira. Colócale decimales, está sin decimales. 13.59. Exacto. Ajá. Listo. Profe, entonces hasta ahí yo le trabajé. Yo necesito plantearlo bien. Yo vi el video suyo y al final usted hace los cuadritos y lo resume, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí todavía no estamos mirando costo de pasivo, nada de esto. Esto simplemente era la parte, es simplemente para analizar a la luz de la rentabilidad del activo, de la rentabilidad del patrimonio,
cómo puede ser mejor financiarnos. ¿Sí? Eso, profe. Es Entonces, decir, discúlpeme, ¿qué tengo que continuar aquí yo para que me quede el nada, ejercicio completo y llevarlo ya para que usted, Trin, vaya y ponga sus ojos en las cifras? aquí nada, aquí termina Sería, este ejercicio. sí, Sí, porque todavía no tiene elementos para calcular desigualdad financiera. perfecto, listo. Entonces, Aquí, ya, los ya, dos ejercicios que yo les puse de decisiones financieras terminan aquí. Ahora, terminan aquí la parte numérica. numérica, eso. Analicemos juntos el análisis. Ahora ya Si falta la ustedes carpeta. fueran, aquí hace falta, aquí es donde ustedes se van a ganar la platica como asesores. Exacto. ¿Sí? ¿Qué les recomendarían ustedes al gerente de esa empresa? ¿Que se Listo, endeudara profe. con el banco o que se endeudara con accionistas? Espere, yo le Única coloco posición. profe, para que entonces mis compañeros me ayuden a sacar la definición. ROE Ujú. y ROI. Eso. Entonces, según, si nosotros hacemos la inversión a través de bancos, tendríamos una rentabilidad del patrimonio de 10,83 y una rentabilidad del activo de 13,59, ¿cierto? Ujú. Eso en el evento de que decidamos pedirle a los bancos que nos presten. ¿Sí, Sí, muchachos? Sí, Listo. Ah, pero si decidimos pedir que más bien hagamos la inversión con accionistas, entonces tendríamos una rentabilidad del patrimonio del 8. 8,43 y una rentabilidad del activo de 13,59. Entonces, en ujú. base a estos datos, yo pienso que debemos, aquí es donde debemos sacar las conclusiones, profe, ¿cierto? Sí, sí, Esto era lo que sí. yo quería llegar, porque estoy más regada que verdolaga en playa aquí. Entonces los muchachos no podían entender estos. Ya, en base Sí. a este cuadro, es que vamos a sacar las conclusiones. Estoy acertada, profe. Sí, aunque a él le falta algo, y si me permite, yo les comparto el ejercicio. Ay, Hasta ahí sí, vamos profe. bien, pero si me Listo, permite, yo profe. les comparto un planteamiento que yo hice, que creo que se puede visualizar mucho mejor la información, ¿vale? No, pues claro, profe, obvio. Pero Lilian, Gracias. excelente, Muchas gracias. excelente, y Gracias, gracias por, Lilian. Gracias. por ¿Cómo compartir. dejar de eh, compartir? Listo, profe. Listo. Gracias por compartirnos y sobre todo por acompañarnos en el ejercicio. De verdad, mil gracias. Ay, profe. Gracias a usted por haberme ayudado a todo esto tan horrible que tenía tantas dudas. Bueno, ahí están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces tenemos tres escenarios. Un escenario inicial, un escenario con deuda y un escenario sin deuda. Ahí me van siguiendo, ¿cierto? Así es, más chévere. En el escenario inicial tenemos 13.000 millones de pesos en activos, no tenemos pasivo y tenemos 13.000 millones de pesos en patrimonio. Disculpe, ¿Sí? profe. Usted luego nos regala este cuadrito. Sí, claro, con mucho gusto. Pues se Bueno. los puedo enviar. Y de hecho, esta clase, acuérdense que está siendo grabada y monitoreada para efectos de calidad en el servicio. Entonces, igual les queda en la plataforma. Listo. Entonces, tenemos 13.000 millones en activos, pasivos no, luego patrimonio es igual a los mismos 13.000 millones. Decimos que pagamos un impuesto del 38%, una tasa de interés del 8% si nos endeudáramos, y que necesitamos un presupuesto de capital de 9.000 millones. Y que vamos a tener un incremento en la utilidad operacional del 30%. Es decir, ese es el planteamiento del ejercicio, ¿cierto? Me dicen, Oscar, va muy rápido, Oscar, pare, lo que sea, pero háganmelo saber, por favor, que yo sé que esto no es del resorte de todos los días, de la gente, del trabajo de uno, y entonces puede a veces parecerle a uno muy obvio, pero a la otra persona no. Entonces aquí está el planteamiento que hicimos inicialmente. Decíamos, mire, hay una utilidad neta de 1.426 millones, lo voy a ir señalando ahí en amarillo. Sacamos el impuesto de renta, que ya saben que lo sacamos con una regla de 3, nos devolvimos 874 millones. Por lo tanto, tenemos una utilidad antes de impuestos de 2.300 millones. Gasto financiero no tenemos, ¿sí? Lo que quiere decir que mi utilidad operacional son los mismos, 2.300 millones. Esto que tenemos aquí en amarillo es el escenario inicial, ¿sí?
esto que ustedes están viendo aquí. Es el escenario inicial. En ese escenario inicial también tenemos una rentabilidad financiera, una rentabilidad del patrimonio, que básicamente es lo mismo, 1.426 millones dividido los 13.000, es decir, tenemos una rentabilidad del patrimonio del 10.97%, ¿sí? Y tenemos una rentabilidad del activo, que son los 2.300 millones sobre los activos, que son los 13.000 millones, 17.69%. Ese es el escenario inicial. Ahí lo tienen claro, ¿cierto? ¿O tienen alguna duda hasta ahí? No, hasta ahí vamos. Está claro. Ok. Entonces dijimos, necesitamos 9.000 millones de pesos y tenemos dos opciones. O los conseguimos con un banco, véalos aquí, se los voy a señalar con otro colorcito azul, ¿sí? O los conseguimos con los socios. Vamos a analizar el escenario con deuda. Tenemos 9.000 millones de pesos en pasivos. Eso quiere decir que si los bancos me acaban de entregar 9.000 millones, en algún lado los metí. O compré maquinaria, o compré un terreno, o los metí en la cuenta bancaria, lo que sea, pero también los metí en activos. Es decir, mis activos aumentaron a 22.000 millones. Y mi patrimonio sigue siendo 13.000 millones, porque son 9.000 de pasivo, ¿sí? 22.000 de activo menos 9.000 de pasivo me da los 13.000 del patrimonio, ¿cierto? Impuesto de renta es el mismo y la tasa que pagamos por los pasivos es del 8%. ¿Qué quiere decir? Que cuando me voy al estado de resultados digo, ya invertí los 9.000 millones, es decir, que me generó un 30% más de utilidad. Es decir, estos 2.300 millones por el 30%, ¿sí? Más me da los 2.990 millones. Mi utilidad operacional incrementó en 2.990 millones. Como me endeudé con el banco, le pago un 8% en intereses, que es la multiplicación de estos 9.000 millones por el 8% de intereses. Me da 720 millones. ¿Voy muy rápido? No, profe, muy chévere porque Está bien, está bien. todo eso que yo desglosé, usted lo tiene ya ordenado. Condensadito ahí. Entonces creo que por eso me gustó mucho que Lilian lo hiciera antes, o que lo hiciéramos antes entre todos con el monitoreo de Lilian, porque ahora pues es más fácil para ustedes comprenderlo aquí. Ahora, tengo entonces una utilidad operacional, una utilidad antes de impuestos, perdón, de 2.270 millones. ¿De dónde sale? Pues de los 2.990 de la utilidad operacional menos el gasto financiero. Le calculo un impuesto de renta, 862 millones, y me queda una utilidad neta. En este caso, la rentabilidad del patrimonio es del 10.83 y la rentabilidad del activo del 13.59, que yo creo que ya sobra repetirlo, cómo se calculó, ¿cierto? Utilidad del patrimonio, dividir la utilidad neta sobre el patrimonio, utilidad del activo, utilidad operacional sobre los activos. Ese es el escenario sin deuda. Vamos al escenario con deuda. Los socios me dieron 9.000 millones, es decir, que mi patrimonio subió de 13.000 a 22.000 millones, porque le inyectaron 9.000 millones. Como no tengo pasivos, pues que, Acabamos sí, de terminar de ver el escenario con deuda. con deuda. Sí, Ahora señora. vamos a ver sin deuda. Sin deuda. Ajá, sí, señora. Vamos a ver, esta columna de aquí es el escenario sin deuda, la columna D. Entonces, lo que les digo. Teníamos 13.000 millones en patrimonio, los socios nos dieron 9.000 millones más, quedamos en 22.000 millones. Pasivos no tenemos, ¿qué quiere decir? Que el activo son los mismos 22.000 millones. ¿Sí? La misma impuesto de renta y obviamente aquí pues no hay tasa de interés. De hecho, quitémosela para que no nos enredemos. Aquí no hay tasa de interés porque no tenemos pasivo. Estado de resultados de ese escenario. 2.900. Disculpe, profe. O sea que donde yo me estaba enredando en el escenario sin deuda es que si es el escenario sin deuda, el activo aumenta por la inversión, pero también me aumenta el patrimonio porque es un préstamo de los socios, una inversión de los socios. Porque es una inyección de capital de los socios, Listo, exactamente. listo, Sí, profe, señor, gracias. tal cual.
Pero le hago una pregunta, profesor, Dime. que dice pues que no tiene tasa de interés, pues porque los socios prestaron el dinero, No pero la resulta, prestaron, Olguita, la inyectaron al bueno, patrimonio. la Sí. inyectaron, pero Ujú. entonces, ¿la inyectaron o la prestaron? La No, inyectaron a través del patrimonio. yo Ah, sé para dónde va Olguita. Que Si el los socio de todas socios maneras está prestan, esperando. si los claro, socios no, prestan, hay que generar una tasa de interés para la interés, DIAN. sí. Pero si los socios inyectan, eso aumenta el patrimonio y sus acciones, por ejemplo. Estoy acertada, profe. No te comprendí muy bien, vuélveme a decir. O sea, Olguita, dígale su duda. Bueno, porque pues, Lilia me está diciendo que inyectan los 9.000, no los prestan. Si lo Los inyectan, inyectan. entonces aumentaría pues a lo que está aumentando ahí pues el activo y lo del patrimonio. Ujú. Pero si fuera un préstamo, sí generaría unos intereses, porque ya la obligación de que se liquiden intereses para el impuesto. Es por eso preguntaba. Olguita, Claro. Es que si se hubieran ido al pasivo, es Sí, sí. decir, si el socio no lo hubiera inyectado, sino que nos dice se los presto, Ujú. no, sería sería deudas un con socios y pasivo. accionistas, no sería Exactamente. un aumento de patrimonio. Y tenía que Exactamente, ser a sería un una pasivo. tasa, tenía que ser una tasa igual a la que está en el mercado. Sí. Exactamente. Ahí sí tendríamos que empezar a decir, bueno, ¿cuánto nos van a cobrar los socios por eso? Y Ujú. tendríamos que definir la tasa. ¿Sí? Ya. Ahora, yo quiero aclarar algo ahí. Lo que pasa es que no hemos llegado a ese tema. De todas maneras, el socio igual va a estar esperando un retorno por esos 9.000 millones. Lo que pasa es que los va a esperar vía utilidades. Eso lo vamos Ok. a ver cuando lleguemos en el video A que la- usted habla de la de la TMR. TMRR. Exactamente. ¿Sí? Lo que pasa es que es un concepto distinto e incluso desde el punto de vista de impuestos es distinto. Porque no es lo mismo que yo le dé utilidades a un socio a que le pague intereses por una plata que me prestó. Ujú. ¿Sí? Entonces, para este caso, el socio me inyectó en la empresa 9.000 millones vía patrimonio, vía aportes de capital. ¿Listo? Ok. Ok. ¿Con eso respondimos tu duda, Olga? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, volviendo aquí a este escenario, decimos, estado de resultados, los mismos 2.990 millones de utilidad operacional, no tengo gasto financiero porque no hay pasivo, quiere decir que la utilidad antes de impuestos son 2.990 millones. Obviamente pago más impuesto porque tengo mayor utilidad antes de impuestos. Y me queda una utilidad neta de 1.853 millones. Cuando voy a revisar la rentabilidad financiera, es decir, la rentabilidad del patrimonio, me da un 8.43 y la rentabilidad del activo, el mismo 13.59. Ahí tienen los escenarios. Ahora sí, los escucho y las escucho. ¿Qué decisiones, qué le dirían ustedes a ese dueño de esa compañía, a ese gerente? Que se endeude con quién mejor, con el Pues, banco o que le pida plata al socio. yo iría al banco. ¿Quién dijo? Yo, Lilian. yo también diría que el banco. Los números no mienten ahí. Ok, cuéntenme por qué. ¿Qué dice Patricia? Que no la hemos escuchado. Pamela. Juan David. Están muy tímidos. Porque ahí mismo lo dice, va a tener una mayor rentabilidad. ¿Cómo? Pues ahí el ejercicio mismo lo dice, va a tener una mayor rentabilidad, porcentaje más alto en la ¿Con, rentabilidad ¿Con cuál? con los bancos. Mayor rentabilidad del patrimonio. Sí, Sí, señor, del activo. Del activo es igual, ¿no? ROI. probablemente es igual. Del patrimonio. Va a tener mayor rentabilidad en el banco. Con el banco. ¿Qué dicen las otras personas? Pamela, ¿qué dice? Yo me metería. Bueno, no, para mí. Yo tengo una duda, por ejemplo, ahí que yo veo el patrimonio, yo siendo socio, metí 9.000 millones. ¿Ves? Coloqué plata siendo socio. Sí, El sí. banco, plata, y me aumentó, pero no a la velocidad que esperaba, como lo hice por el banco. O sea, mi plata no generó mucho. Ok. Profe,
Señora. Yo no sé, yo tengo como otra idea. Lo que pasa es que en la parte de la inversión pues con el banco, yo veo que él también va a pagar un gasto financiero también alto. Entonces Ujú. no sé a la hora del té si va a ser casi igual o... ¿Sí me entiende? En porcentaje da uno diferente que el otro, pues uno mayor, pero si usted va a mirar ese interés que va a pagar, no sé, me Ujú. entra la duda pues con esa partecita, porque en el otro no paga intereses, no gasta una parte financiera, pero en el otro sí, no sé. Ujú. Profe, Me yo dice. tengo una lectura propia. Por ejemplo, decimos que la rentabilidad financiera tiene que ver con la rentabilidad del patrimonio, o sea, lo que le renta a los dueños de la empresa, ¿cierto? Sí. Que Ujú. la rentabilidad económica tiene que ver con lo que renta el activo. Usted ha sido muy categórico en que los activos que posee una empresa deben ser productivos, deben Ujú. generar la rentabilidad de acuerdo al objeto social. Mi, Sí. mi opinión sería que aunque los socios, mire que los socios si inyectan capital, la renta va a ser inferior, Ujú. mientras que la rentabilidad del activo que se sostiene. Si Ujú. hacemos un préstamo en el banco, la rentabilidad financiera va a ser superior. Entonces, y el activo se sostiene, quiere decir que es más estable financieramente la empresa si acudimos a los bancos, porque además pagamos un impuesto inferior y se sostiene la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera va a aumentar. Uy, Lilian, excelente. Va muy bien, muy bien. Sí, porque es que usted está Sí, mirando un panorama completo. Muy bien. profe, eso es que lo estamos, yo le decía a mis compañeros que nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza el contador, profe, porque es que nosotros Sí. somos, como nos decía la profesora de auditoría, los Ujú. contadores somos muy visuales y muy cuadriculados. Por Sí, eso se nos dificulta mucho a veces la parte de análisis financiero, ¿cierto? sí, Tenemos que abrir la mente y dejar a un lado el contador que suma, resta y saca cifras y entrar a analizar las cifras. sí. Y Profe, es que, yo tenía una claro, pregunta, David. claro, Resulta que dale. estaba haciendo un análisis y miraba, voy a partir desde la utilidad neta. Entonces, Ujú. en el escenario de la columna E me gané 1853, pero Ujú. ahí no me pude descontar nada financieramente, es decir, Ujú. que le pagué un impuesto alto a la DIAN, esa plática no me Sí, la gané. Pero si usted, sí. el escenario C, me gané 1407, la diferencia entre uno y otro son 446 millones, pero adicional ahí tuve un gasto financiero que me pude deducir y le pagué menos plata a la DIAN, Ujú. tributé menos, ahí sí Y me nos, pude deducir. sí, y no solo eso, Juan David, no le tuve que pedir 9.000 millones de pesos a los socios. Y esos 9.000 de los socios, no porque lo que yo decía ahorita, yo meto 9.000 millones de pesos y pues casi que no gané nada, pues no fue muy Ujú. rentable. De hecho, Ujú. los invierto en otro lado y me genera más, yo no los colocaría. Sí, es que de hecho el socio le podría decir a uno, venga, ¿cómo así que yo le invierto a usted 9.000 millones y usted me va a pagar menos rentabilidad? Puede que en plata, en pesos sea más, pero en rentabilidad es menor, Correcto. porque yo me ganaba por 1.407 millones el 10.8 y ahora por 13.000 millones el 10.8 y ahora por 22.000 millones usted me paga solo el 8.43, Ujú. ¿sí? Que es lo que hay en el patrimonio. Porque aquí también viene el que usted como gerente se va a tener que reunir con los socios a explicarles eso. Es decir, uno no llega y le dice al socio, oiga, inyécteme 9.000 millones y él se los va soltando a uno, así como así. Él empieza a preguntar, ¿sí? Hasta ahí va muy bien el análisis. Sin embargo, hay una cosa que se le está escapando y yo quisiera que observaran el ejercicio y me dijeran si encuentran qué. Porque hasta ahora según lo que dice Lilian, lo que dice Juan David, creo que fue Ricardo también y Olga, nos iríamos con el escenario con deuda con bancos, ¿sí? Explicándole a los socios eso que ustedes acaban de decir.
Pero hay un detalle que se les está escapando. Acuérdense, máximo Utilidad beneficio. neta. Piensen en una ley de las finanzas que lo decía al principio. Máximo beneficio con mínima inversión. A partir de ahí, ustedes, ¿qué observarían? Hay algo que les desvirtúa todo lo que acaban de decir, siendo muy bueno lo que ustedes acaban de decir. Pero acuérdense que van a pensar como financieros. No vean un solo árbol, vean el bosque completo. La utilidad neta, profesor, que Que no tienen hay, aló. Sí, le escucho. Esa utilidad neta que tiene el aporte de los socios. ¿En dónde? En el millón, el 1853,800. Todavía no. Digamos que ya analizamos ese pedazo. Profe, ¿Quién? profe, yo tendría en cuenta que inicialmente, como venía la empresa, veníamos con una rentabilidad financiera de 10,97 y rentabilidad económica de 17. eso era lo que yo iba a decir. Obvio El estábamos primer mejor. escenario está mejor. Obvio estábamos mejor. ¿Qué necesidad tiene el gerente tiene que objetar muy bien por qué necesita esos 9.000 millones? Porque es que estábamos mejor. Muy bien, excelente, muy bien, claro. Él tiene que entrar a defender muy bien para que necesita esos 9.000 millones de pesos. Porque es que incluso en pesos, la utilidad neta es mayor en el escenario inicial que en el escenario con deuda. Profe, hubo una cosa que nosotros sí nos reunimos vía Sky con Olguita y Luis Miguel, porque hay otro detallito que quiero que usted también como que lo visualice mejor. En el ejercicio dice que el gerente quería esta inversión para tener o sea, como invertirle al capital para los siguientes 2 años de actividad. Entonces, no sé cómo juega ahí ese tiempo, porque el tiempo también tiene que ver en la parte financiera. Exacto. Ahí viene una cosa. Lo primero es que ya él nos dijo que él supone un incremento en la utilidad operacional del 30%. Es decir, que uno interpretaría que eso es para esos 2 años siguientes. Es decir, que mis resultados para los siguientes 2 años van a incrementar en ese 30%, ¿cierto? Ahí podría salir un cuarto escenario y es a esos 2.990 millones de pesos sumarles otro 30% del segundo año. Vamos a suponer que ese 30%, que estos escenarios son para el año siguiente, que calculamos el estado de resultados para el periodo siguiente. Aunque ahí, como el ejercicio no nos entrega la información, pues ya es un tema, tendría uno que entrar a profundizar mucho más, y es que en un ejercicio práctico de la vida real tendríamos que preguntarle al gerente, oiga, pero ese 30% que usted me está dando es el acumulado de 2 años, o es que por cada año siguiente usted me va a dar un 30% más. Esa era la duda, profe, y esa fue la pregunta que Olguita llamó a Ricardo y no lo dejó dormir. Olguita estaba muy inquieta con esos 2 años. Olguita decía, bueno, ¿y qué hacemos con esos 2 años? ¿Cómo ¿Cierto, Olguita? Sí. Sí, señora. Sí. Para el ejercicio, digamos, al no existir la aclaración, uno asume que es el total. Es decir, que por haber traído 9.000 millones, yo le voy a incrementar una sola vez el 30% de utilidad, es decir, 2.990 millones. Así es la interpretación que uno hace inicialmente, porque pues no me están dando más información y yo tengo que partir de lo que tengo, ¿cierto? Sin embargo, en la vida práctica vale la pregunta. Uno le podría decir al gerente, yo quiero que me proyecte eso a 5 años. Quiero ver cómo va a ser, cómo están sus flujos de caja proyectados, cómo están sus resultados proyectados a 5 años. Porque hay inversiones que son de largo plazo y más una inversión de 9.000 millones, ¿cierto? Porque lo que es cierto es que como está en este momento, si yo fuera el inversionista, yo no lo haría. A no ser que usted me aclare muy bien en cuánto tiempo va a empezar a incrementar el retorno de la inversión. ¿Sí? Por ejemplo, un ensanche de una planta. Claro que es que 9.000 millones, la verdad, para un ensanche de una planta es poquito. Pero bueno, vamos a suponer que agreguémosle 3 ceros más a eso. Y dijimos, no, es que vamos a abrir una planta nueva en Centroamérica.
pues ya sabemos que el retorno de esa inversión se va a demorar mucho más de 2 años y que ahí vienen asociadas otras cosas. Imagen, posicionamiento, el costo de ingresar a un mercado nuevo, o sea, una cantidad de cosas, de valores de costos invisibles, por así decirlo, y de beneficios a largo plazo. Entonces, ahí hay mucho más por analizar. Y es todo esto que les estoy diciendo lo que uno debería colocar en el análisis. Lo primero, lo que ustedes acaban de decir inicialmente. Si fuéramos a hacer la inversión, sí o sí, pues el primer escenario es el mejor, el escenario con deuda, por lo que ustedes explicaron. Pero, dicho esto, revisémoslo frente al escenario inicial. Y es que el escenario inicial sigue siendo mucho mejor que hacer la inversión. Ahora, en este orden de ideas, habría que preguntarle al gerente de la compañía características específicas de la inversión, beneficios adicionales en términos de posicionamiento de la empresa, posicionamiento de la marca, desarrollo de mercados, penetración en nuevos mercados, y ahí es donde, como les decía su profesora de auditoría, creo que me decían, ahí es donde uno empieza a pensar más como financiero y como gerente que como contador, porque no nos digamos mentiras, y aclarando que yo también soy contador. Uno como contador, cuando se dedica únicamente a los estados financieros y a entregar la contabilidad, uno no ve el bosque completo, uno ve 1 o 2 árboles. Uno se vuelve cuadriculado y 2 más 2 es 4 y punto. ¿Sí? Y uno se vuelve el rey del no se puede. Y yo con esto, ojo que no estoy diciendo con esto que el contador pueda hacer, no sé, entregar información errada. Pues, no, pero es que la información tiene muchas ópticas. Y en la toma de decisiones se requiere presentar esa información de 1000 maneras para saber qué decisión tomar. Entonces, ahí entra el tema de, habría que analizar para qué es la inversión, en dónde se va a realizar, cuáles son los efectos a mediano, corto, largo plazo, porque como está, uno se quedaría en el escenario inicial. ¿O ustedes qué opinan? Sí, el escenario inicial en este momento es el más rentable, con menos inversión. O sea, si usted me va a dar más, sin inyectarle nada, pues ¿para qué se la voy a inyectar? Exactamente, exactamente. Bueno, ¿cómo van con dudas? Cuéntenme cómo se sintieron con este ejercicio. Lilian, ¿cómo quedó? ¿Qué me dice, profe? ¿Que cómo van? ¿Cómo se sintió? Espectacular, profe, espectacular. Sí. Está, mejor dicho, ya vi la luz al final del túnel. Ok, ¿y los demás cómo van? Lo entendimos mejor. ¿Sí me entiende? Ya el formato que usted utilizó para resolver el ejercicio lo hace más entendible que como de pronto nosotros lo realizamos. Entonces, ahí se comprendió mucho mejor. Pero de todos modos el paso a paso le ayuda a uno. Sí. Ok, perfecto. Ahora, les voy a compartir un momentico pantalla. Listo, en eso estamos claros. Ahorita les voy a dar un espacio para que hagamos el otro. Es decir, para que ustedes hagan el otro y me cuenten cómo les fue. ¿Listo? Pero antes de eso, quiero compartirles un momentico aquí pantalla para que veamos el concepto de desigualdad financiera. Listo. Teniendo claro esto y teniendo claro obviamente el costo de los pasivos que está en el video, aparece este concepto de desigualdad financiera. La desigualdad financiera no es otra cosa. Si alguien tiene el micrófono encendido, le agradezco, lo pongamos en silencio, ¿vale? Listo. La desigualdad financiera no es otra cosa que la comparación de las tasas de rentabilidad de la compañía con las tasas frente a las tasas de financiación de la compañía. Básicamente nosotros tenemos
4 grandes tasas cuando estamos analizando el tema financiero. Las primeras, el ROI y el ROE, ya saben, ROE es rentabilidad del patrimonio, y el ROI, la rentabilidad del activo. Aquí quiero aclararles algo, yo aquí les puse activos operativos, no obstante, se parte de la base de que todos los activos que, financieramente, partimos de la base de que todos los activos que utilizamos en la compañía, pues están en operación. Sin embargo, cuando ustedes consultan algunos textos financieros, hay autores que dicen, no, si no tiene activos operando, no debería tenerlo en cuenta. Hay otros autores que dicen, sí, tenga en cuenta todos los activos. ¿Por qué? Pues porque de todas maneras es inversión que usted tiene ahí. Entonces, por eso está aquí explícito de esta manera, pero yo les recomiendo, la verdad, que cuando analicen su compañía lo hagan con la totalidad de los activos, porque es que eso es más o menos como mentirse, ¿no? Yo pienso que eso lo tendría que hacer también el analista financiero de acuerdo a cuánto le beneficia mostrar esos activos que no son activos financieramente o no mostrarlos. Ya eso ya es como astucia y para la necesidad que uno necesite mostrar los estados financieros para ser tenidos en cuenta para el objetivo, ¿cierto? Sí, yo la verdad recomiendo que los diga siempre. ¿Por qué? Porque es que usted se está diciendo una mentira. Es decir, usted tiene, por ejemplo, un edificio de 5.000 millones desocupado y no está generando dinero. Si usted va y le dice a los socios, omite esos 5.000 millones, primero, pues le está mintiendo al socio, y segundo, usted está diciéndose una mentira. Usted está sacrificando rentabilidad por ese edificio que tiene desocupado y va a tomar decisiones equivocadas, ¿cierto? Entonces es preferible incluirlo para que más bien entre todos digan hay que vender ese edificio o hay que ponerlo a producir, o más bien esa planta que usted aspira a construir, mire a ver cómo adecua ese edificio, ¿cierto? Sin embargo, algunos autores, mire, las finanzas tienen una característica y es que consiste en desmenuzar la información para usted presentarla de la mejor manera posible de acuerdo a lo que se necesite, ¿cierto? A las decisiones que haya que tomar. Entonces, algunos autores de textos dicen, no los incluya. Otros dicen, sí, inclúyalos. Pero es un tema ya mucho de... Ahí viene el profesionalismo de cada quien y lo que acaba de decir Lilian, no a veces sí se encuentra gerentes que dicen, no, yo no puedo presentar esa información así, ¿cierto? Sin embargo, ya es mucho decisión del dueño de la compañía o del gerente de la compañía. Pero hay que hacérselo saber. Hay que decirle, ok, pero sepa que si usted le va a presentar a la Junta esa información sin esos activos, usted está diciendo algo que no es cierto frente a la rentabilidad de la compañía y usted pues asume esa responsabilidad, ¿cierto? Entonces, tenemos esas dos tasas, la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo. Esas tasas son las tasas, vuelvo y les digo, de la capacidad que tiene la empresa para generar dinero. La rentabilidad del patrimonio, según la desigualdad financiera, debería ser siempre mayor que la rentabilidad del activo por el principio de máximo beneficio con mínima inversión. ¿A qué me refiero? A que normalmente lo que usted tiene en patrimonio, pues es evidentemente menor que lo que hay en activos, porque es que aquí en activos está incluida la financiación con el pasivo. Acuérdense que activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces va a tener más dinero aquí en activos que en patrimonio. Luego tiene más inversión aquí, ¿sí? Es decir, que la rentabilidad de acá será menor porque está metiendo más recursos para generar dinero, mientras que en el patrimonio usted ya restó lo que tenía en el pasivo. Por eso es que esta tasa de rentabilidad debería ser superior a la rentabilidad del activo. Ojo que yo les estoy hablando del largo plazo. Es decir, cuando hablamos de finanzas estamos hablando de que hay que garantizar la supervivencia de la compañía en el largo plazo. Es decir, si usted se encuentra en unos estados de resultados, el análisis de esta información, ¿sí? Y usted encontró que hoy no se está cumpliendo esto, no quiere decir que la empresa se vaya a quebrar mañana o que la empresa no esté generando utilidades. Puede que sí. Lo que pasa es que en el largo plazo no es sostenible. Usted tiene que garantizar esto para que en el largo plazo la compañía se siga sosteniendo. Entonces vuelvo y les digo, máximo beneficio con mínima inversión.
acudiendo a ese principio, a que ojalá yo tuviera que invertir poquito dinero para ganar, para generar utilidades. Entonces, acudiendo a ese principio, pues, digamos, concluyo que la tasa de rentabilidad del patrimonio siempre tendrá que ser superior a la tasa de rentabilidad de los activos. ¿Sí? Ahora, estas dos del centro, ahí están viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, señor, Ok, estamos viendo. perfecto. Estas dos del centro son las tasas de rentabilidad de la compañía. Las dos de las esquinas son las tasas de financiación. La primera es la tasa mínima de retorno requerida. Esa es la tasa que está esperando el socio por la inversión. ¿Sí? Tasa mínima de retorno requerida. Esa tasa mínima de retorno requerida se pacta con el socio. ¿De acuerdo a qué? A unas condiciones dadas en el entorno. De hecho, algunos autores también dicen que se llama tasa de mercado, riesgo país, riesgo sector. Más o menos como si yo les dijera a ustedes, hey, montemos un negocio. Ustedes me dicen, ¿de qué? Y yo les digo, pues de comida, montemos un restaurante. Entonces yo les digo a ustedes, cada uno de ustedes de 100 millones de pesos y con eso montamos el restaurante. ¿Qué es lo primero que ustedes me preguntarían? ¿Eso cuánto nos va a dar? Exactamente. Eso que usted me acaba de preguntar es la tasa mínima de retorno. ¿Cómo? Eso es lo principal, que a nadie le interesa, solamente le interesa ganar. No hay que Exactamente. hacer algo para perder. Para perder, exactamente. Ustedes me van a decir inmediatamente, Oscar, ¿y eso cuánto nos va a dar? Ahí empezamos usted y yo a negociar esa tasa mínima de retorno requerida. Y yo les digo, no, pues ¿cómo está la situación? El 1%. ¿Qué dirían ustedes? ¿Invierten o no? Te digo, píntemela de otra manera, busquemos otro negocio que nos dé comida. El porcentaje está muy bajito. No comida con acercamiento social. Cambiemos la estructura. Cambiemos la estructura. Claro, ustedes lo primero que me van a decir es, Oscar, no, pues dejamos esa plata en el banco. ¿Sí? Tasa de mercado. Usted me va a decir, no, en el mercado la tasa está, del sector financiero, me estaban pagando, qué sé yo, 0.8, vamos a suponer. No vale la pena que yo por 0.2 arriesgue tantas cosas, no. Está mirando la tasa del mercado. O ustedes me dicen, uy, no, Oscar, con este distanciamiento social, lo que acaban de decir, eso es muy riesgoso. Y para ganarme el 1% por ese riesgo tan alto, no, riesgo país. ¿Sí? O lo otro, me van a decir, uy, no, Oscar, qué pena, pero el negocio de comida deja mucha plata. El negocio de comida no deja el 1%. Así usted esté vendiendo a domicilio en este momento, el negocio de comida deja muy buena plata. Riesgo sector. ¿Sí? ¿Cuál sector? El riesgo de los también. donde me muevo. Y es de contado. Entonces, así se pacta normalmente esa tasa mínima de retorno requerida. Ahora, si es en acciones que coticen en la bolsa, pues empiezan a mirar cómo se están comportando los mercados accionarios, ¿sí? Y qué rentabilidad están generando. Con base en esas variables es que nosotros, o ustedes como dueños de una compañía o buscando capital semilla, en fin, negocian esa tasa. Lo cierto es que esa tasa siempre tendrá que ser inferior, menor que, a la rentabilidad del patrimonio. En el peor de los casos, igual. Sin embargo, no es recomendable. Porque si es igual, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasaría si es igual? Se llega a punto de equilibrio y realmente no hay utilidad. Exactamente, no me queda para crecer. Es decir, no soy rentable. Me quedó para darle la plata a los socios y no quedó para crecer, no fui rentable. Y no pude garantizar el crecimiento de la empresa a través del tiempo. ¿Sí? Y con un agravante, que estoy destruyendo valor. Porque si no me quedó para crecer, quiere decir que mi patrimonio me quedó exactamente por el mismo valor para el año entrante. Y lo que compré hoy con 100 pesos no es lo mismo que voy a poder comprar el año entrante con los mismos 100 pesos. Entonces, por el contrario, voy a decrecer. ¿Sí? Entonces, debe ser menor que la rentabilidad del patrimonio.
en el peor de los casos, vuelvo y le digo, igual con la garantía de que a futuro ese negocio va a ser muy rentable. Y por el otro lado, en la otra esquina, tenemos el costo del pasivo, es decir, el servicio a la deuda. Es lo que yo les expliqué en el video, cómo se calcula el costo del pasivo. Recuerden que es un ponderado de las fuentes de financiación del pasivo, ¿sí? Y que con base en eso saca un costo. Ahora, la tasa de rentabilidad de los activos debe ser superior al costo del pasivo, pues porque acuérdense que con la utilidad operacional de impuestos es que me tiene que alcanzar de Pero y la se le tasa está dañando el audio. Se está yendo la voz, profe. Profe, ¿puede volver a repetir que no entendimos? Sí. Ahí como me escuchan. Bien. Bien. ¿Ahí mejor? Ahí bien. Ok. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta que la tasa debe ser mayor que el costo del pasivo. Ok. Sí, que acuérdense que con la rentabilidad de los activos es que yo cubro, ¿sí?, el costo de financiación. Y me tiene que quedar además para los socios, ¿sí? Entonces, por eso es que la rentabilidad del activo tiene que ser superior al costo del pasivo. ¿Ahí me escucharon bien? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Perfecto. Ese es el concepto de desigualdad financiera, que las tasas de interés deben ser desiguales, ¿sí? No pueden ser iguales, porque si son iguales, apague y vámonos. Usted se echa la mentira de que está generando utilidades, pero no se sostiene a través del tiempo. Preguntas hasta ahí, chicos y chicas. ¿Cómo vamos? Bien, profe, pues esto fue contextual. Vamos a ver cómo lo aplicamos ahora. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Son las 9:53. Van a intentar hacer el segundo taller de decisiones financieras con base en la explicación que dimos del otro, ¿sí? Del primero. No se me vayan a enredar cuando dice que el patrimonio asciende a 380.000 millones repartidos en 19 millones de acciones. No le paren bolas a esos 19 millones de acciones, ¿sí? Que eso es cuando uno hace parcial, que a veces los pone a ver el estudiante qué opina, pero no se preocupen. Uy, no, profe, ¿cómo nos dice eso? No le voten corriente. Cascaritas. Esa es Sí. la cáscara para que se enreden. No, para que piensen un poquito, para que se salgan de la cuadrícula. Entonces no le voten corriente a las 19.000 millones de acciones, tómenlo como que tienen los 380.000 millones de pesos en patrimonio y punto. Vamos a hacer ese tallercito de decisiones financieras 1, ¿sí? A ver cómo les va con la práctica. Y hacen el mismo análisis, toda la cosa. Y les recomiendo, si no han visto, que vuelvan a ver el video de costo de capital y tomen nota, ¿sí? Son las 9:55, mientras se toman el tintico y hacen las dos cosas, yo pienso que a las 11 más o menos nos podemos ver de nuevo para que analicemos el resultado de esto y me cuenten si tienen alguna duda adicional del ejercicio del video. ¿Les parece bien? Profe, el taller que tenemos que tener resuelto es el Decisión Financiera 1, ¿cierto? Ese lo acabamos de hacer. El Eso. 2. Vamos a trabajarle al de Decisión Financiera 2 Exactamente. para mirarlo ahorita. Sí, exacto. Ah, listo. Y les recomiendo que vean el video. Si alguien no lo ha visto, por favor, véalo ahorita en este espacio. El video dura 30 minutos. Tome Profe, nota. yo tengo una dudita. Es que yo vi el video y esta Sí. mañana madrugué a volverlo a ver. Sí, Porque es que nosotros solo tenemos un valor para sacar promedio, que es el del pasivo, del costo del pasivo. sí. Entonces, ¿cómo le aplicamos un promedio ponderado si solamente es un valor?
O sea, que no aplica el promedio ponderado, ¿o qué? No te estoy comprendiendo. Porque es que el costo del pasivo, pero es que para este taller de decisiones financieras. Para el sí, decisiones financieras No, 2. no. A ver, yo les aclaro algo. Taller de decisiones financieras 1 y taller de decisiones financieras 2 no es del costo del pasivo, es de rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo. Ah, es que en el punto se dice, calcule el costo promedio ponderado de capital para la empresa en ambos escenarios. Ah, es el promedio ponderado, pero del capital. Ah, listo. Sí, no. Ahí no le... Qué pena, discúlpenme, les metí ese punto sí ahí. Este es un taller mucho más largo que yo lo ajusto para esta especialización, pero ese punto todavía no, porque no hemos visto el concepto de costo promedio ponderado de capital. Entonces no tenemos en cuenta ese, profe. No, van a ser la opción Solo el punto A, 1. el El punto 1 punto con 1 A y con B. opción A, B y C. Ah, no, el C No, no. el C no. Bueno, El listo. punto 1, opción A y B, y obviamente el punto 2, que es incrementando el 30% del beneficio. Listo, profe, ya me queda claro. Claro. Entonces, decisiones financieras 1 lo acabamos de hacer. Decisiones financieras 2 lo van a hacer en este momento sin hacer el punto C. ¿Sí? Y les recomiendo, si ya vieron el video, lo vuelvan a ver para que tomen notas si tienen alguna otra duda. Quienes no lo han visto, por favor, véanlo. Y nos encontramos a las 11. No sé si a las 11 les parece bien y alcanzan a hacer las dos cosas y tomarse el tinto. Yo pensaría que sí. Profe, 11:15. Listo. Entonces nos vemos a las 11:15 para ver cómo solucionaron y para que me cuenten las dudas del costo del pasivo, para que tengan los elementos para hacer el taller que sigue después de eso, ¿vale? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, Perfecto. señor. Bueno, pues, entonces ahorita nos vemos. No, ya me sacaron. ¿Qué compañeros que hay por ahí?